La primera vez que alguien te habló del contacto cero, probablemente lo escuchaste como una táctica, como una forma de hacerle sentir tu ausencia, de provocar que extrañe, de demostrarle que puedes vivir sin él. Y si lo aplicaste desde ese lugar, desde el dolor convertido en estrategia, es muy probable que no funcionó de la manera que esperabas, o funcionó por un momento, y luego el ciclo volvió exactamente donde estaba. Porque el contacto cero aplicado como venganza no es contacto cero. Es una pausa disfrazada de límite. Y el evitativo, cuyo sistema nervioso lleva años leyendo los patrones emocionales de las personas que lo rodean con una precisión que él mismo no reconoce conscientemente, lo siente de inmediato. Siente la diferencia entre alguien que se fue porque ya no necesita volver y alguien que se fue esperando que él corra detrás. Hoy hablaremos de lo que el contacto cero realmente es cuando se aplica desde el lugar correcto. No como castigo, no como manipulación, sino como el único lenguaje que el sistema nervioso del evitativo puede procesar sin distorsionar. Hay razones neurológicas y psicológicas precisas del por qué las palabras no funcionan con un evitativo. La distancia genuina sí. Entender esa razón lo cambia todo. Durante el tiempo que estuviste en esa dinámica, probablemente intentaste comunicarte. Más de una vez, más de 10 veces. Explicaste lo que necesitabas con paciencia. Buscaste el momento adecuado para tener la conversación. Elegiste las palabras con cuidado para no sonar acusatorio. Intentaste hablar desde el yo, en lugar de desde el tú, tal como sugieren todos los manuales de comunicación no violenta. Y aún así, la conversación terminaba de la misma manera. Se cerraba, o prometía cambios que no llegaban. Desviaba el tema hacia algo que tú habías hecho mal, o simplemente desaparecía por unos días hasta que la tensión se disolvía sola, y todo volvía al estado anterior, como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Eso no fue un fracaso de tu comunicación. Fue la respuesta predecible de un sistema nervioso que interpreta la conversación emocional profunda como una amenaza directa a su seguridad. Cuando le hablabas de lo que necesitabas, su amígdala, la estructura cerebral responsable de procesar el peligro, se activaba antes de que su corteza prefrontal pudiera procesar el contenido real de lo que decías. Su cuerpo entraba en modo de defensa, y desde ese estado no había capacidad real de escuchar, reflexionar, ni responder con honestidad. Solo había una prioridad: salir de la amenaza percibida lo más rápido posible. Por eso las conversaciones no llegaban a ningún lado. No porque no te escuchara, sino porque su sistema nervioso bloqueaba la señal antes de que llegara al lugar donde podría haber producido algo diferente. El lenguaje verbal, para el evitativo, está contaminado por la activación emocional que genera. Un mensaje contaminado no puede producir cambio real. Si las palabras activan su sistema de defensa, ¿qué es lo que puede llegar sin ser bloqueado? La respuesta es la experiencia directa. El sistema nervioso del evitativo no aprende a través de conversaciones. Aprende a través de consecuencias que siente en el cuerpo antes de poder racionalizarlas. Aprende cuando la realidad no coincide con las predicciones que construyó. Y esa discrepancia genera una incomodidad que no puede explicarse ni evadirse con palabras. Durante el tiempo que estuvieron juntos, construyó una predicción muy específica sobre ti. Sin importar lo que haga, tú seguirás buscando. Sin importar cuánto se aleje, tú toleras la distancia. Sin importar cuántas conversaciones terminen sin resolución, tú volverás a intentarlo. Esa predicción era su zona de confort. Era el sistema que le permitía tener conexión sin vulnerabilidad, cercanía sin riesgo, y la validación de que importaba sin tener que demostrar que merecía ese lugar en tu vida. El contacto cero genuino rompe esa predicción de una manera que ninguna conversación puede replicar. No le dice: me lastimaste y necesito que lo entiendas.
le dice algo mucho más potente a nivel neurológico. El sistema que construiste sobre mi disponibilidad ya no existe. Y esa información, recibida directamente por su sistema nervioso sin el filtro de las palabras, es la única que puede producir una respuesta interna real. No porque lo obligue a cambiar, sino porque lo enfrenta con una realidad que no puede debatir, explicar ni ignorar con el tiempo suficiente. Aquí está el punto, donde la mayoría de las personas falla al intentar aplicar el contacto cero. Es una distinción que parece pequeña desde afuera, pero que el evitativo detecta con una precisión que desafía toda lógica. Hay dos tipos de silencio. El primero es la pausa. Es el silencio de alguien que se retiró temporalmente, que está esperando que el otro reaccione, que tiene un ojo puesto en el teléfono aunque pretenda no tenerlo, que revisa si fue visto, que construye escenarios sobre lo que él estará pensando, que en el fondo sigue tan emocionalmente conectado al evitativo como cuando le enviaba mensajes todos los días. El segundo es el límite. Es el silencio de alguien que procesó lo suficiente como para entender que su energía tiene un valor que no puede seguir siendo invertida donde no genera retorno. Que se fue no para provocar una reacción, sino porque genuinamente necesitaba ese espacio para reconstruir algo que se fue perdiendo, sin que se diera cuenta. La pausa huele a espera. El límite huele a finalidad. El evitativo, que pasó años perfeccionando su capacidad de leer la disponibilidad emocional de las personas que lo rodean como mecanismo de supervivencia, distingue uno del otro sin que le digas una sola palabra. Cuando siente la pausa, su sistema nervioso se relaja. Sabe que el suministro sigue ahí, solo está temporalmente suspendido. Puede esperar cómodamente hasta que tú cedas primero. Pero cuando siente el límite, cuando percibe que tu silencio no es una estrategia, sino una conclusión, algo en su interior empieza a moverse de una manera que no puede controlar con su voluntad habitual. La pregunta entonces no es cómo aplicar el contacto cero. La pregunta es desde qué lugar interno lo estás aplicando. La venganza requiere que el otro sufra para que tú te sientas mejor. Requiere que estés monitoreando su reacción. Requiere que su dolor sea la validación de que tu decisión fue correcta. Requiere que sigas emocionalmente con atadura, incluso mientras finges lo contrario. El contacto cero genuino no requiere nada de eso. No necesita que sufra, no necesita que regrese, no necesita que entienda lo que perdió, no necesita ninguna reacción externa para justificarse. Se justifica solo, desde adentro, porque nace de un reconocimiento que no tiene nada que ver con esa persona, y todo que ver contigo. Seguir disponible para alguien que usa tu disponibilidad para no crecer, te está costando algo que no puedes recuperar con ninguna conversación. Tu tiempo, tu energía emocional, la versión de ti que existe cuando no estás ocupado gestionando la inestabilidad de otra persona. El contacto cero desde ese lugar no es un acto dirigido hacia él, es un acto dirigido hacia ti. Es la decisión de redirigir hacia tu propia vida la energía que estabas invirtiendo en alguien que no la estaba recibiendo de la manera en que debía ser recibida. Y paradójicamente, es precisamente desde ese lugar, desde la ausencia total de agenda respecto a su reacción, desde donde el contacto cero produce el efecto más profundo en el sistema interno del evitativo, porque no puede combatirlo. No hay argumento que construir contra alguien que simplemente decidió que su propia paz tiene más valor que la incomodidad del otro. No hay acusación que desviar. No hay emoción intensa que usar como evidencia de que eres demasiado. Solo hay silencio limpio. Y el silencio limpio es el único espejo que no puede romper. Cuando el evitativo confirma que tu silencio no es una pausa, sino un límite real, su sistema nervioso entra en un proceso que ocurre en capas. La primera capa es la que ya describimos en otros espacios. El alivio inicial. El cortisol baja. La presión desaparece. Su narrativa de que estás mejor sin esa intensidad se refuerza temporalmente,
Pero debajo de esa primera capa, simultáneamente, comienza algo diferente. Su cerebro empieza a registrar la ausencia de las señales a las que se había acostumbrado, no con tristeza todavía, con una incomodidad que no puede nombrar con precisión, como cuando caminas en la oscuridad por un espacio que conoces de memoria y algo en el ambiente indica que algo cambió, aunque no puedas ver qué. En la segunda capa, que aparece usualmente entre la segunda y cuarta semana, su ego entra al proceso. El evitativo construyó su autoestima en parte sobre la certeza de que tú lo necesitabas más de lo que él te necesitaba a ti. Ese desequilibrio era su zona de poder. Le permitía sentirse valioso sin arriesgar vulnerabilidad. Cuando tú dejas de buscar, ese desequilibrio se invierte y su ego, que no está entrenado para procesar esta inversión, empieza a generar preguntas que se sienten más como amenazas internas que como curiosidad. ¿Por qué no ha buscado? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? Si ya lo olvidó. No son preguntas de alguien que extraña desde la profundidad. Todavía son preguntas de alguien cuyo ego está calibrando si sigue siendo relevante. Pero en la tercera capa, que llega cuando han pasado suficientes semanas y las distracciones ya no son suficientemente efectivas, algo más genuino empieza a emerger. Los recuerdos vuelven sin que los invite y sin los mecanismos de defensa activos. Esos recuerdos no vienen filtrados, vienen completos, con todo lo que significaron. Y ahí comienza el duelo real, que el evitativo postergó durante todo el tiempo que estuvo contigo. El contacto cero no es venganza, no es una táctica diseñada para hacerle sentir lo que tú sentiste. No es un juego de poder, donde el objetivo es que corra detrás de ti. No es la pausa dramática que antecede a una reconciliación que ya tenías planeada. Es el único lenguaje que el sistema nervioso del evitativo puede recibir sin distorsionar, porque no puede ser racionalizado, explicado ni debatido. Solo puede ser sentido. Y cuando se aplica desde el lugar correcto, desde la claridad de alguien que eligió su propia integridad emocional, sobre la comodidad de seguir siendo la red de seguridad de alguien que no te estaba devolviendo lo que merecías, produce dos cosas simultáneamente. En esa persona produce la única experiencia que puede generar reflexión real, la consecuencia directa de haber tratado tu disponibilidad como algo garantizado. Si esto resonó con algo que estás viviendo ahora mismo, quiero saber cuántos de ustedes están en este proceso hoy. Y si todavía no estás suscrito a este canal, este es el momento.